Buenos días a todos los estudiantes y profesores de noveno grado del municipio Pinar del Río. Hoy nos encontramos en una situación difícil, por lo que se nos hace necesario recibir las clases de español literatura mediante la televisión. En un inicio me corresponde presentarme. Soy la profesora Noraima Otero y trabajo en la SBU Carlos Ulloa. Y los voy a compartir con ustedes durante toda esta etapa que nos ha tocado aprender en la casa. Para comenzar, voy a retomar los contenidos fundamentales que hemos abordado en las aulas con relación a la unidad número 2, donde profundizamos los contenidos relacionados con los primeros grandes líricos cubanos del siglo XIX. Pero antes, debo recordarles que deben tener encima de su mesa el libro de texto y el diccionario que no puede faltar, además de un familiar que nos acompañe para que la tarea que se nos ha sido encomendada salga satisfactoriamente. Dentro de los contenidos fundamentales que se abordaron en la unidad número 2 podemos encontrar la lectura y análisis de textos representativos de la literatura cubana del siglo XIX, construcción y revisión de textos narrativos, los verbos regulares e irregulares y la práctica de la conjugación verbal. Con relación a la literatura cubana, podemos decir que la poesía lírica es la forma poética que expresa tradicionalmente un sentimiento intenso o una profunda reflexión, ambas manifestaciones de la experiencia del autor. Recuerden que esto es una de las características fundamentales del género lírico, donde el autor expone sus ideas, expone sus sentimientos, sus emociones, a través precisamente de la poesía. También en relación con la redacción de textos, deben tener presente la forma elocutiva en la que deben emplear, la calidad y la suficiencia de ideas, ajustarse al tema, cuidar el margen, la sangría, cuidar la limpieza, la ortografía y la caligrafía. Desde octavo grado comenzamos el estudio de las irregularidades verbales a partir de las conjugaciones, de las diferentes conjugaciones con relación a los accidentes gramaticales, modo, tiempo, número y persona. Recuerden que el verbo es una de las partes de una clase de palabras muy importante a la hora de comunicarnos, de razón por la cual se encuentra presente en todas las lenguas. Yo necesito entonces que ustedes tomen nota de la siguiente diapositiva. El verbo es la clase de palabra que expresa acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. De ahí la importancia que tiene el mismo, ¿no es verdad? Bien, ya conocen los modos y tiempos verbales, y lo cual te permite distinguir las diferencias esenciales a la hora de determinar el estilo de una obra determinada. Con relación a los verbos regulares e irregulares, yo les pregunto, ¿saben ustedes cómo podemos distinguir si un verbo es regular o irregular? ¿Creen ustedes que sea importante identificar, distinguir e identificar la irregularidad que presenta? Pues bien, vamos entonces a ver la siguiente diapositiva. La distinción entre verbos regulares e irregulares tiene mucha importancia por varias razones, entre otras para favorecer la correcta pronunciación y la ortografía. Decirles que esto es un contenido de gran importancia, ya que van a seguirlo trabajando en el preuniversitario e incluso van a evaluárselo en las pruebas de ingreso para la universidad. Pero yo les pregunto, ¿cómo yo puedo distinguir si un verbo es regular o es irregular? Vamos entonces a ver la siguiente diapositiva. El verbo es regular cuando no presenta alteraciones o cambios, ni en el lexema ni en los morfemas. Y es irregular si el verbo presenta alteraciones en su conjugación, ya sea en el lexema, en el morfema o en ambos. Pero ustedes conocen de octavo grado que todas las alteraciones en las conjugaciones verbales no son del mismo tipo,
que existen 3 tipos de irregularidad verbal. Tenemos en primer lugar la irregularidad vocálica, que se realiza en el lugar del lexema y donde se realiza un cambio de una vocal por otra o de una vocal por un diptongo. Está también la consonántica, que esta se desglosa en 3 formas diferentes. La consonante final del infinitivo se cambia por otra. Se añade una consonante al final del lexema del infinitivo. Y por último, se añade una consonante a la vocal del lexema del infinitivo. Y existe una tercera forma, que es la mixta. Por supuesto que hay variaciones vocálicas y consonánticas. Y además, adición del grupo IG a la última vocal del infinitivo. Les voy a dar un tiempo para que tomen nota de esta diapositiva. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para seguir, para determinar el procedimiento que yo debo seguir para determinar si las formas verbales son regulares o no? En primer lugar, determinar su infinitivo, teniendo en cuenta, por supuesto, las terminaciones ar, ir. Determinar el verbo modelo. Ustedes se recordarán que los verbos modelos son amar, temer, partir. Después, seguidamente, conjugar el verbo modelo en el mismo número y persona de la forma verbal. Señalar los lexemas y los morfemas y compararlos. Por supuesto, cuando nosotros señalamos los lexemas y comparamos los lexemas con los morfemas, vamos a ver si existe algún tipo de irregularidad, si existe alguna variación o algún cambio. Si existe alguna irregularidad, bueno, pues entonces vamos a identificar el tipo de irregularidad que presenta esta forma verbal conjugada. Ahora, ya habiendo hecho un recuento de todo esto relacionado con el contenido de las formas verbales irregulares e irregulares, pues entonces vamos a identificar si las formas verbales son regulares e irregulares y el tipo de irregularidad que presenta. Por lo que el tema del encuentro de hoy es el verbo, conjugación de verbos regulares e irregulares. Este contenido les oriento que lo pueden encontrar para su estudio individual en el libro de texto, página 60. Pues bien, para el encuentro de hoy yo seleccioné un texto que aparece en su libro de texto, en la página 54, y que guarda relación con los grandes líricos cubanos del siglo XIX, donde no podemos dejar de mencionar a José María Heredia, el gran poeta lírico cubano, el primer gran poeta lírico cubano. También está Luisa Pérez de Zambrana, que con su poema La Vuelta al Bosque nos lleva a los recuerdos que vivió allí con su esposo y esa bella historia de amor. También tenemos a Julián del Casal, un poeta que nos ofrece 2 poemas, uno dedicado a su madre y otro Nostalgia, muy bellos y que muestran su tristeza interior. Y también tenemos a la auténtica, original, apasionada, singular, como la calificó Martí, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Vamos entonces a pasar a leer el texto que aparece en su libro de texto en la página 54, que no deben tomar nota de él en las libretas porque, bueno, lo tienen ahí. Lo que sí, yo les recomiendo que sigan la lectura con la vista para que se familiaricen con él. Las poéticas descripciones de los primeros grandes líricos cubanos suenan en nuestros oídos. Cada uno de ellos oye de manera peculiar a la naturaleza y nos transmite sus sensaciones. De esta forma escuchamos el canto del sinsonte, el crujir de un madero, el suspiro ante un recuerdo. Bonito, ¿verdad? Ahora, si analizamos este texto, ortográficamente podemos ver que hay 2 palabras que se acentúan ortográficamente, es decir, que llevan la tilde. Entonces, son poéticas y lírico, 2 palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba y se pueden clasificar según su acentuación como, muy bien, como esdrújula. ¿Y saben ustedes qué enuncia la regla de las palabras esdrújulas? Yo se los voy a recordar. Las palabras esdrújulas son aquellas que su fuerza de pronunciación o sílaba tónica es en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. ¿Se acuerdan, verdad? Bien. Después seguimos y está el vocablo oídos,
que presenta además también la grafía, la tilde, ¿no? Pero, ¿cómo yo puedo clasificar esta palabra según su acentuación? Vamos a dividirla en sílabas. O, I, dos. Ahí hay una unión de dos vocales. ¿Qué sucede con estas dos vocales? ¿Qué es lo que se está formando? Un hiato, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de acento presenta esta palabra? Acento hiático. Y además nos queda una palabra, crujir, que está sujeta a una regla ortográfica. ¿Pueden decirme cuál es? Ah, muy bien. Las terminaciones her, hir siempre se escriben con G, excepto tejer, brujir y crujir. Tomen nota. Bien. Ahora vamos entonces a pasar a las actividades de la clase. A partir de lo que ya conoces sobre los primeros grandes líricos cubanos, comenta el contenido del texto anterior. Recuerden las características que tienen el género literario. El autor expresa sus sentimientos, sus emociones, sus recuerdos, a partir de las cosas que a él le rodea. Nombra el recurso expresivo empleado. Extrae las formas verbales que aparecen, determina en cada caso si es regular o irregular y explica tu respuesta. Recuerden el procedimiento que ya vimos, determinar el infinitivo de la forma verbal, determinar el verbo modelo, según la amar, temer y partir, señalar los lexemas y los morfemas. Antes de señalar el lexema y el morfema deben conjugar el verbo modelo en el mismo número y persona que la forma verbal. Después señalamos el lexema y el morfema y los comparamos. Los comparamos, por supuesto, para determinar si hay algún tipo de irregularidad en ellos. Si lo hay, entonces ya pasamos a identificar el tipo de irregularidad que presentan la forma verbal. Y por último, identifica los accidentes gramaticales de estas formas verbales. Yo les recomiendo que lo escriban modo, tiempo, número y persona. Les voy a dar un tiempo para que escriban estas dos actividades, porque bueno, las otras las van a hacer como estudio independiente, un primer estudio independiente de la clase. Bien, la primera forma verbal que tenemos, suenan. ¿Cuál es su verbo infinitivo? Muy bien, sonar. ¿Cuál es su verbo modelo? Muy bien, amar. Si lo conjugo en el mismo número y persona que la forma verbal, ¿cómo quedaría? Ellos suenan, ellos, muy bien, ellos aman. Señalo entonces ahora el lexema y el morfema. Comparo. ¿Hay algún tipo de irregularidad? Sonar, suena. ¿Qué sucede? Muy bien, hay un cambio de una vocal en el infinitivo por un diptongo en la forma verbal. Entonces, ¿cómo yo puedo clasificar esta forma verbal según el tipo de irregularidad?
como una irregularidad vocálica, porque precisamente hay un cambio de vocal por un diptongo. La segunda forma verbal, oye. ¿Cuál es su verbo infinitivo? Oír. ¿Cuál es su verbo modelo? Partir. Si yo lo conjugo, el verbo modelo en el mismo número y persona que la forma verbal, él oye, él parte. Muy bien. Entonces vamos a señalar los lexemas y los morfemas. ¿Qué sucede con la vocal del infinitivo con respecto a la forma verbal? Se le ha agregado una consonante, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo clasificar esta forma verbal? ¿Regular o irregular? Muy bien, irregular, porque existe una adición de consonante a la última vocal del lexema del infinitivo. Y es una irregularidad, por supuesto, consonántica. Antes de pasar a las otras formas verbales, yo les recomiendo, yo les oriento dirigirse al libro de texto página 78, porque además hay verbos que poseen irregularidades especiales y ahí pueden entonces para su estudio individual familiarizarse más con ese contenido, independientemente que cuando volvamos a las aulas ese contenido se retomará. Y además también existen cambios ortográficos que no constituyen irregularidades verbales, que se realizan para el sonido a la hora de yo pronunciar esa forma verbal al sonido y no constituyen irregularidades verbales, que para este contenido pueden dirigirse a la página 87 de su libro de texto. Vamos entonces, ya tomaron nota, vamos entonces a las otras dos formas verbales. Transmite. Transmite. ¿Cuál es su verbo infinitivo? Transmitir. ¿Cuál es su verbo modelo? Según la terminación ar, er, ir. Muy bien, partir. Si él transmite, él parte. Muy bien. Vamos entonces a señalar los lexemas y los morfemas. ¿Qué sucede aquí? ¿Hay alguna variación? ¿Hay algún cambio? Entonces, ¿cómo yo puedo clasificar esta forma verbal conjugada? Muy bien, como una forma verbal regular. Vamos entonces a la última. Escuchamos. ¿Cuál es su verbo infinitivo? Escuchar. Muy bien. ¿Cuál es el verbo modelo? Amar. Si nosotros escuchamos, nosotros amamos. Muy bien. Vamos entonces a señalar los lexemas y los morfemas y compararlos. ¿Qué sucede? ¿Hay algún cambio, alguna variación en la conjugación? No. Pues entonces, ¿cómo podemos clasificar esta forma verbal conjugada? Muy bien, también como una forma verbal regular. Vamos entonces a darle un tiempecito para que puedan tomar notas y revisar lo que ustedes han hecho en sus libretas. ¿Ya? Vamos ahora a revisar la otra actividad que les quedaba. Suenan. ¿A qué modo pertenece? ¿En qué modo está? Muy bien, en el modo indicativo. Tiempo, ellos suenan, lo están realizando en este momento. Tiempo presente, muy bien. Ellos suenan. ¿Qué número? Plural. Y entonces, ¿qué persona? Tercera persona del plural. Muy bien. Oye, él oye. ¿Qué modo es? Indicativo. Tiempo, presente. Número, singular. ¿Qué persona? Tercera. Muy bien. Transmite. Él transmite. ¿Qué modo? Indicativo. Tiempo, muy bien, presente. Número, singular, tercera persona. Y por último, escuchamos. Modo, indicativo, tiempo, presente, número, plural. ¿Y qué persona? Primera persona. Nosotros escuchamos. Muy bien. Para seguir profundizando sus conocimientos acerca de todo este contenido de irregularidades verbales y de la conjugación verbal,
Yo les recomiendo primero que vamos a repasar cuál es el procedimiento que se debe realizar para determinar si un verbo es regular o irregular. Recuerden que primeramente determinamos el infinitivo de la forma verbal. Después determinamos el verbo modelo, amar, temer, partir. Señalamos los lexemas y los morfemas y los comparamos. Seguidamente vemos si existe algún tipo de irregularidad. Si existe algún tipo de cambio, entonces determinamos si el verbo es regular o irregular. Y por último, ¿qué hacemos? Entonces identificamos el tipo de irregularidad. Con esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener presentes los accidentes gramaticales que tienen las formas verbales conjugadas. El modo, el tiempo, el número y la persona. Vamos entonces a realizar la siguiente actividad de tarea. Que dice, construye una oración gramatical relacionada con la temática de la clase, pero que responda a la siguiente estructura. Forma verbal. La forma verbal es la que realiza la acción. El sujeto, el que realiza esa acción. El complemento directo debe responder a la pregunta ¿qué es lo? Eso ustedes lo conocen de cuando hacemos el análisis sintáctico. Y el complemento circunstancial, dónde, cómo, cuándo. Bien, ahora sin tiempo para más, los dejo con una frase dicha por un gran poeta y que próximamente se va a celebrar un aniversario más de su natalicio, de nuestro apóstol José Martí, que dice que para hacer poesía hermosa no hay como volver los ojos fuera, a la naturaleza, y dentro, al alma. Solo me queda decirles, cuídense mucho, no salgan desde su casa, estudien, prepárense y nos vemos en un próximo encuentro. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas, lávese las muñecas, frótese los dedos, frótese debajo de las uñas. Enjuáguese las manos con el agua necesaria. Séquese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos según disponga.